En videos anteriores presentamos los sistemas lineales homogéneos, que son aquellos donde los términos independientes de cada ecuación son cero. Allí vimos que estos sistemas homogéneos son siempre consistentes, pues su conjunto solución siempre contiene la solución trivial. Por lo que la pregunta interesante que nos formulamos fue si además de la solución trivial existen soluciones no triviales. Y la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar averiguando si el sistema lineal tiene al menos una variable libre. Sin embargo, otra manera de estudiar los sistemas lineales homogéneos es desde la perspectiva de las ecuaciones vectoriales. Cuando el sistema homogéneo lo escribimos como una ecuación vectorial, la atención la vamos a transferir desde las soluciones desconocidas del sistema homogéneo hacia los vectores que intervienen en esa ecuación vectorial. Y entonces es que aparece ahí el concepto de independencia lineal de un conjunto de vectores. En este video vamos a ver primeramente qué es un conjunto indexado de vectores y después vamos a definir cuándo un conjunto de vectores es linealmente independiente y cuándo un conjunto de vectores es linealmente dependiente. Pero veamos antes a qué llamamos conjunto indexado de vectores. Supongamos que tenemos un conjunto que contiene múltiples vectores como el que se muestra. En este caso hay 4 vectores de R3. Pero a medida que nosotros aumentamos la cantidad de vectores con la que vamos a trabajar, va a ser muy importante tener una forma organizada de referirnos a dichos vectores. Y es aquí donde entran los conjuntos indexados de vectores. Así, en este caso, nosotros podemos denotar al primer vector de este conjunto con A1. Al segundo vector del conjunto lo podemos denotar con A2. Al tercer elemento del conjunto con A3 y así hasta llegar al último vector del conjunto, que en este caso lo denotamos con A4. De esta manera, el conjunto formado por esos 4 vectores constituye un conjunto indexado de vectores. Los vectores A sub i, todos en este caso, son vectores de R3. Este subíndice i vamos a considerar que pertenece a un conjunto K, donde ese conjunto K, que es el de los índices, varía desde 1 hasta 4, ya que está formado por un conjunto que tiene 4 elementos, en este caso 4 vectores de R3. Pero de esa manera ya podemos, aunque el conjunto tenga muchos vectores, si está indexado ya tenemos una forma de identificar a cada vector de dicho conjunto. Independencia y dependencia lineal. Se dice que un conjunto indexado de vectores, B1, B2 hasta B_P, donde todos ellos están en Rn, es linealmente independiente si la ecuación vectorial x1 por b1 más x2 por b2 más y así sucesivamente hasta x_p por bp igual al vector 0 solo tiene la solución trivial. Reiteramos, un conjunto indexado de p vectores de Rn. Vamos a decir que es linealmente independiente si al construir la ecuación vectorial homogénea con esos p vectores,
esa ecuación vectorial homogénea solo admite como solución a la solución trivial. En caso de que esta ecuación vectorial homogénea tenga soluciones no triviales, pues entonces ese conjunto indexado de p vectores decimos entonces que es linealmente dependiente. Es decir, se dice que el conjunto B1, B2 hasta B sub P es linealmente dependiente si existen los pesos C sub 1, C sub 2 hasta C sub P, no todos iguales a 0, tales que C sub 1 por B1 más C sub 2 por B2 y así sucesivamente hasta C sub P por BP igual al vector 0, satisface dicha relación. Justamente a esta última expresión es a lo que denominamos relación de dependencia lineal entre los vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub P. Cuando esa ecuación vectorial homogénea admite soluciones no triviales, pues justamente cualquiera de esas soluciones no trivial van a constituir los pesos de esa relación de dependencia lineal. Consideremos el siguiente ejemplo. Determinar si el conjunto de vectores B1, B2, B3 es linealmente independiente. Para responder a la pregunta, primero debemos considerar la ecuación vectorial homogénea, que involucra a dichos vectores. Para que ese conjunto de vectores sea linealmente independiente, pues esta ecuación vectorial homogénea pues debe tener como única solución a la solución trivial. Para ello vamos a considerar la matriz aumentada del correspondiente sistema, donde la primera columna de la matriz aumentada es justamente las entradas del vector B sub 1. La segunda columna serían las entradas del vector B sub 2 y la tercera columna las entradas del vector B sub 3. Por último, la última columna es justamente la columna asociada a los términos independientes y que como sería un sistema homogéneo, todas las entradas son ceros. Para ello, aplicamos el algoritmo de reducción por fila para escalonar la matriz. Se observa que la primera fila, la primera entrada principal está justamente en esa primera columna y por lo tanto debemos hacer cero todos los elementos que están por debajo de él. Para ello multiplicamos esa primera fila por menos 2 y se la sumamos a la segunda fila para obtener nuestra nueva fila 2. Y para construir el 0 en la posición 3, 1, pues multiplicamos esta primera fila por menos 3 y se la sumamos a la tercera fila para obtener nuestra nueva fila 3. Los resultados son los que se indican. Nos fijamos ahora que en la segunda fila la entrada principal queda justamente en la segunda columna y a partir de ahí debemos hacer cero todo lo que esté por debajo de esa posición. Para ello simplemente vamos a multiplicar esa segunda fila por menos 2 y se la vamos a sumar a la fila 3 para obtener nuestra nueva fila 3. Los resultados son los que se muestran. Ya en este paso se observa que la matriz está en forma escalonada y, como era de esperar, no existe ningún patrón de inconsistencia. Era de esperar porque en los sistemas homogéneos siempre vamos a encontrar, al menos como solución, la trivial. Pero lo que nos interesa acá es saber si además de la solución trivial existen soluciones no triviales. Y para ello lo que tenemos es que averiguar
si existe al menos una variable libre. Observamos que estas posiciones 1, 1 y 2, 2 son posiciones pivotes. Por consiguiente, esa primera columna y segunda columna van a ser columnas pivotes. Y esas columnas son las que están asociadas con las variables x1 y x2, siendo estas las variables básicas. Pero la tercera columna no es una columna pivote y por consiguiente la variable x3, que es la que está asociada a esa columna que no es pivote, estaría representando a una variable libre. Por lo tanto, ya en este paso nosotros podemos afirmar que el conjunto de vectores v1, v2, v3 es linealmente dependiente, porque van a existir soluciones no triviales. Si queremos obtener una relación de dependencia lineal, al menos una, pues se requiere entonces obtener al menos una solución concreta. Para ello vamos a continuar el proceso de aplicar las operaciones de fila, pero para llevar la matriz aumentada a la forma reducida, escalonada reducida. Para ello, primeramente, en esta fila 2, para construir el 1 principal en esa posición 2, 2, vamos a escalar esa fila por menos un tercio. Y al escalar por menos un tercio, obtenemos esta matriz equivalente por fila. Para construir el 0 por encima de ese 1 principal, entonces esta fila 2 la multiplicamos por menos 4 y se la sumamos a la primera fila para obtener nuestra nueva primera fila. El resultado es el de una matriz que es escalonada y escalonada en forma reducida. Se observa que las posiciones 1, 1 y 2, 2 son las posiciones pivotes que ya habíamos indicado cuando estábamos escribiendo la forma escalonada. Bien, y justamente en esas posiciones, estas columnas que contienen a esos unos principales que indican que son posiciones pivotes, esas serían las columnas pivote. Bien, que podíamos ya en este paso nosotros la pudimos detectar. Una vez identificado las posiciones pivotes y con ellas las columnas pivotes, el próximo paso es reescribir las ecuaciones correspondientes del sistema lineal. ¿Sí? La primera ecuación sería x1 menos 2x3 igual 0. La segunda ecuación sería x2 más x3 igual a 0. Y la última sería 0 igual a 0. Entonces, como podemos identificar las variables básicas, las cuales serían x1 y x2, que son las que están asociadas a las columnas pivotes, y la variable libre, que es la que está asociada a la columna que no es columna pivote. A partir de ahí, el próximo paso es despejar de cada ecuación cada una de las variables básicas. Es decir, de la primera ecuación, x1 es igual a 2x3. En la segunda ecuación despejamos la x2 y x2 sería igual a menos x3. Y cuando nosotros hacemos ese despeje, vamos a obtener cada variable básica en función, en este caso, de la única variable libre que existe. De esta manera, nosotros podemos obtener
una descripción paramétrica, ¿sí? Vectorial paramétrica, que nos va a brindar una descripción explícita de las soluciones del sistema. Por ejemplo, la x1 la reemplazamos por su despeje, que sería 2x sub 3. La x2 la reemplazamos por su despeje, que sería menos x sub 3. Y la x sub 3 sería nuestra variable libre. Ahora aquí, factorizando, x sub 3 multiplica al vector cuyas entradas son 2, menos 1, 1. Y podemos entonces escribir que cualquier solución de este sistema es como se puede obtener como el producto de un parámetro, que en este caso es la variable libre x sub 3, por un vector b, donde el vector b es justamente el vector cuyas entradas son 2, menos 1, 0. A manera de ejemplo, si el x sub 3 le asignamos el valor 1, pues obtenemos como una solución concreta el vector de entradas 2, menos 1, 1. Y con esta solución nosotros entonces podemos escribir la siguiente relación de dependencia lineal con los vectores b1, b2 y b3. Si por ejemplo el parámetro le asignamos el valor menos 5, entonces obtendríamos como otra solución del sistema al vector cuyas entradas serían o son menos 10, 5, menos 5. Y en consecuencia, la relación de dependencia lineal que podemos escribir ahora con los vectores b1, b2 y b3 es menos 10b1 más 5b2 menos 5b3 igual al vector 0. En realidad, como este sistema tiene infinitas soluciones, podemos escribir infinitas relaciones de dependencia lineal con los vectores b1, b2 y b3. Hablemos ahora acerca de la independencia lineal de las columnas de una matriz. Supongamos que en vez de utilizar un conjunto de vectores, lo iniciamos con una matriz A. Una matriz A que tiene, por ejemplo, n columnas, que están dadas por A sub 1, A sub 2 y así sucesivamente hasta A sub n. Entonces, si esa fuese la situación, en tal caso, la ecuación matricial homogénea la podemos también escribir como una ecuación vectorial homogénea, donde justamente las columnas de la matriz constituyen los vectores de dicha ecuación vectorial. Por consiguiente, cada relación de dependencia lineal que pueda existir entre las columnas de la matriz A va a corresponder a una solución no trivial de este sistema homogéneo. Bien, y de ahí obtenemos el siguiente resultado importante. Las columnas de la matriz A son linealmente independientes si y solo si la ecuación matricial homogénea tiene solo la solución trivial. ¿Estamos? Y esto, por supuesto, implica que en ese caso la única solución que va a existir es la trivial. No van a existir soluciones no triviales. Y si esto ocurre, ese conjunto de vectores que conforman las columnas de la matriz, pues será entonces linealmente independiente. Finalmente, le dejamos la siguiente propuesta. Determine si las columnas de la matriz A, donde las entradas son la de la primera columna 0, 1, 3, la próxima columna 5, 4, 2 y la tercera columna menos 4, 6, 7, determinar si esas columnas son linealmente independientes. En caso de que sea linealmente dependiente, pues trate de encontrar al menos una relación de dependencia lineal. Trate de escribirla. Y por supuesto,
Si es linealmente independiente, esas columnas de la matriz, bueno, trate de argumentar esa respuesta.